Durante casi 2 siglos, los caballeros templarios fueron los guerreros más temidos, respetados y admirados del mundo medieval. Su emblema de 2 caballeros montando un solo caballo representaba pobreza al inicio, pero con el paso de los años se transformó en un símbolo de poder, riqueza y autoridad. Eran temidos en el campo de batalla, venerados por los reyes y protegidos directamente por el Papa. Sin embargo, la misma Europa que los vio nacer fue la que, con el tiempo, decidió destruirlos sin piedad. Esta es la historia completa, el ascenso, la gloria y la brutal caída de la orden militar más famosa de la Edad Media. Los templarios nacieron en 1119, poco después de la Primera Cruzada. Un pequeño grupo de 9 caballeros liderados por Hugo de Payns viajó a Tierra Santa con una intención clara: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban desde Europa hasta Jerusalén. En esos caminos, los ataques y saqueos eran constantes. Muchos morían antes de llegar a su destino. Estos hombres juraron castidad, pobreza y obediencia, dedicando su vida entera a defender a los peregrinos y a la fe cristiana con espada en mano. Al principio eran pocos y no tenían nada, ni castillos, ni tierras, ni dinero. De hecho, se dice que compartían caballos porque no tenían suficientes. Pero eso cambió en el año 1129, cuando la Iglesia Católica reconoció oficialmente a los templarios como una orden militar religiosa. A partir de ese momento comenzaron a recibir donaciones masivas, tierras, castillos, dinero, caballos y privilegios especiales. La nobleza europea veía en ellos a los defensores de la fe, y les entregaba parte de su riqueza, convencida de que apoyar a los templarios era apoyar la salvación del alma. Su poder creció rápidamente. Los templarios crearon una red que se extendió por toda Europa: Francia, Inglaterra, Portugal, España, Italia y gran parte del Mediterráneo. Ahora no solo eran soldados, also administraban propiedades, construían fortalezas, cultivaban tierras y establecían rutas comerciales. Con el tiempo formaron un sistema económico tan avanzado que, sin quererlo, inventaron una forma primitiva de banca internacional. Podías depositar dinero en París y retirarlo en Jerusalén sin viajar cargando oro. Solo necesitabas un documento templario, una especie de cheque medieval. Mientras esto ocurría en Europa, en Tierra Santa los templarios vivían para luchar. Su entrenamiento militar era brutal. Los describían como guerreros disciplinados, silenciosos y sin miedo a la muerte. Se lanzaban a la batalla como si su vida no importara, porque desde niños se les enseñaba que morir defendiendo la fe era un honor superior a cualquier riqueza. Durante décadas fueron fundamentales en las cruzadas. Construyeron algunas de las fortalezas más impresionantes del mundo, como el Crac de los Caballeros. Su reputación era tal que, cuando un estandarte templario aparecía en el campo, el enemigo temblaba. El problema para ellos empezó cuando las cruzadas comenzaron a perderse. Con el paso del tiempo, Europa perdió Tierra Santa y los templarios se quedaron sin su razón principal de existir. Muchos en el continente empezaron a preguntarse: ¿para qué necesitamos una orden militar tan grande y tan rica si ya no hay guerra en Jerusalén? Esta pregunta sería el inicio de su fin. A finales del siglo XIII, la caída del último bastión cristiano, Acre, marcó un punto de no retorno. Los templarios regresaron a Europa, derrotados y sin un propósito claro. Pero aunque ya no tenían Tierra Santa, seguían siendo increíblemente poderosos. Poseían territorios gigantescos, miles de caballeros entrenados, castillos fortificados y una fortuna que superaba incluso la de algunos reinos. Y ahí es donde la ambición humana comienza a escribir una historia oscura. En Francia gobernaba el rey Felipe IV, también conocido como Felipe el Hermoso. Aunque era un rey fuerte, tenía un problema enorme. Estaba prácticamente en bancarrota. Francia debía dinero a todo el mundo, pero especialmente a los templarios, quienes solían prestar grandes cantidades a reyes y nobles. Felipe dependía de ellos para financiar guerras, campañas y su propio gobierno, y la deuda crecía. Para colmo, el rey no podía controlar a los templarios, porque solo respondían al Papa. Eran una fuerza poderosa dentro de su reino, pero completamente fuera de su autoridad. Felipe vio en los templarios no solo una amenaza, sino también una oportunidad. Si lograba destruirlos, podría quedarse con toda su riqueza y librarse de sus deudas. Así que empezó a planear uno de los golpes más calculados y traicioneros de toda la Edad Media. Primero, intentó unirse a la orden para controlarla desde dentro, pero el gran maestre Jacques de Molay lo rechazó. Esa humillación personal solo hizo que su odio creciera. Lo siguiente fue mover influencias en la Iglesia y presionar al Papa Clemente V, quien era débil y dependía políticamente del rey francés. Poco a poco, Felipe fue sembrando dudas, rumores e intrigas. Acusó a los templarios de doctrinas secretas, herejía, adoración de ídolos, ritos extraños, blasfemia e incluso de escupir sobre la cruz. Las acusaciones eran completamente falsas,
Pero en esa época, una acusación de herejía era suficiente para destruir un nombre, una reputación y una orden entera. Felipe sabía que el pueblo europeo vivía con miedo a lo desconocido, así que una historia de ritos ocultos era perfecta para manipular a todos. El 13 de octubre de 1307 ocurrió lo impensable. De manera simultánea, en toda Francia, cientos de templarios fueron arrestados por sorpresa. El rey envió soldados a capturar a todos, caballeros, monjes, administradores, cualquiera que perteneciera a la orden. Fueron torturados brutalmente para obligarlos a confesar crímenes que nunca cometieron. Bajo tormento, muchos murieron y otros fueron obligados a admitir cualquier cosa con tal de que el dolor terminara. Jacques de Molay, el último gran maestre, también fue capturado. Felipe quería su confesión para justificar la destrucción total de la orden. Pero Molay se resistió. Durante años fue interrogado, presionado y usado como pieza política entre el rey y el papa. La Iglesia finalmente cedió ante el poder del rey francés, y en 1312 el papa Clemente V disolvió oficialmente la Orden del Temple. Las propiedades templarias fueron confiscadas. Muchos caballeros fueron ejecutados y otros se escondieron o huyeron a Portugal, donde la orden se transformó en la Orden de Cristo. La caída fue total. Una orden que había dominado Europa con su riqueza, disciplina y poder militar fue destruida por un rey ambicioso que necesitaba dinero y control. El golpe final llegó en 1314. Jacques de Molay y Geoffrey de Charnay fueron llevados a una isla en el río Sena para ser ejecutados. Ambos fueron condenados a morir quemados vivos. Cuando las llamas comenzaron a subir, Jacques de Molay lanzó una maldición legendaria. Dijo que tanto el papa como el rey responderían ante Dios antes de que pasara un año. Y según las crónicas, ambos murieron dentro de ese tiempo. Así terminó la historia de los templarios, no por derrotas militares, no por debilidad, sino por traición política. De ser los defensores de la fe en Tierra Santa, pasaron a ser víctimas de la ambición de un rey que no pudo tolerar su poder. Sin embargo, aunque fueron destruidos, su legado nunca murió. Los templarios se convirtieron en un mito inmortal. Sus historias de valentía, sus misterios, sus fortunas desaparecidas y su final trágico han alimentado leyendas, libros, películas y teorías durante siglos. Incluso hoy, más de 700 años después, su nombre sigue teniendo fuerza, misterio y una magia que ningún rey pudo borrar. La historia de los caballeros templarios nos recuerda que el poder puede levantar imperios, pero también puede destruirlos. Nos muestra cómo la ambición humana, la política y la traición pueden borrar incluso a los más fuertes, pero también nos enseña que las leyendas nunca mueren, y que la memoria de los templarios seguirá viva mientras haya quienes cuenten su historia.